Buenos días, mis hermanos. Los saludo en el amor y en la presencia de nuestro Señor. Doy gracias al Señor por este privilegio que me da de poder compartir el estudio bíblico de esta mañana. Y es por eso que quiero invitarle a mis hermanos a que puedan abrir sus Biblias en el Salmo 19. Salmo 19, que para algún autor bíblico este salmo puede llamarse el gran salmo de la creación. Le voy a dar lectura yo al Salmo 19 y ustedes me pueden ahí ir siguiendo también. Dice la palabra del Señor: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche. Declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Vamos a tener un momento de oración antes de comenzar este estudio. Señor Padre Santo, queremos agradecer por esta mañana, Señor, en que mis hermanos han apartado este tiempo para poder, Señor, aprender de su palabra, Señor. Muchas gracias, Padre Santo, porque pese a la distancia, podemos, Señor, estar en comunión con usted y también estar en comunión como hermanos, Señor. Sea usted dirigiendo la exposición de esta palabra, que pueda llegar a los corazones de cada uno de mis hermanos y también al mío, Señor, y que usted sea glorificado en esta mañana, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Bueno, como ya señalado, algunos autores a este salmo lo llaman como el gran salmo de la creación. Y según lo que hemos leído aquí en el Salmo 19, este salmo nos muestra dos grandes revelaciones. Primero, la revelación de Dios mediante su creación y la revelación de Dios mediante su palabra. Y finaliza este salmo con dos estrofas de autoexamen y también de alabanza a Dios. Este estudio bíblico está dividido en tres partes. La primera de ellas, tenemos la revelación de Dios en la creación, desde el versículo 1 al versículo 6. En segundo lugar, la revelación de Dios mediante su palabra, versículo 7 hasta el versículo 11. Y finalmente, desde el versículo 12 al versículo 14, tenemos la respuesta del creyente. En este salmo, la meditación de David lo llevó paso a paso, desde la creación, luego a la palabra de Dios y finalmente a través de sus propios pecados para alcanzar, digamos, la salvación, la redención. Cuando Dios se revela mediante su creación o mediante la naturaleza, aprendemos sobre su gloria y nuestra condición finita. Cuando Dios se revela mediante las escrituras, aprendemos de su santidad y de nuestra pecaminosidad. Y finalmente, al finalizar este salmo, nosotros podemos aprender acerca del perdón misericordioso y también de nuestra salvación. Así que mis hermanos, vamos a
a comenzar con el primer punto de este estudio bíblico, que es la revelación de Dios en la creación. ¿Ya? Salmo 19 desde el versículo 1 al versículo 6. Salmo 19.1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquí tenemos la maravillosa creación de nuestro Dios dando testimonio de él. Y en este versículo se utilizan dos verbos, ¿no es cierto?, que es cuentan y anuncian. Estos verbos resaltan la continuidad de estas revelaciones. Los cielos están contando la gloria de Dios y el firmamento sigue anunciando la obra de sus manos. El universo está lleno de huellas que señalan a nuestro Creador. Y aun cuando nosotros no podamos verlos a simple vista, sabemos que existen distintos planetas, constelaciones, galaxias, que nos revela que existe un Dios lleno de poder y también que existe un Dios lleno de sabiduría. Nuestro Dios es poderoso y es sabio. Y esta es una revelación clara, ¿no es cierto? Los cielos anuncian la gloria de Dios y el firmamento nos revela la obra de sus manos. Esto nos puede recordar lo que señala el apóstol Pablo a los romanos. Voy a pedir que me acompañen a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Le voy a dar lectura desde el versículo 18 al versículo 20. Romanos 1, del versículo 18 al versículo 20. Dice la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El universo en el cual nosotros vivimos nos habla de dos cosas en cuanto a Dios: de su persona y de su poder. Cosas que han sido visibles desde el tiempo en que el mundo fue creado. Ahora, según lo que nos relata Pablo, específicamente en el versículo 20, cuando dice: las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles. ¿Cómo pueden ser vistas cosas invisibles? Bueno, la creación nos declara que existe un Dios invisible, y la creación a su vez es uno de los métodos por los cuales Dios se revela. Es decir, que los cielos proclaman la sabiduría de Dios, el poder de Dios, y también nos cuentan su plan y su propósito. Desde el principio la creación ha sido testigo primitivo de Dios al ser humano. Volvamos, mis hermanos, al Salmo 19. Ahora vamos a dar lectura desde el versículo 2 al versículo 4. Dice la palabra del Señor: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Dios nos está diciendo en su creación algo acerca de sí mismo, y lo está diciendo a todos los seres humanos en todo lugar. Aquí el salmista, David, plantea una paradoja, porque nos dice que la creación nos está hablando, pero la creación no habla mediante palabras, ¿no? No como yo les estoy hablando en esta mañana. Pero es muy importante también señalar que lo que la creación nos habla no es acerca de ella, sino es acerca de la gloria de Dios. Y es mucho más allá de lo que nuestras palabras puedan expresar. El versículo 4 finaliza: y en ellos puso tabernáculo para el sol. Luego el versículo 5 dice: y refiriéndose al sol, como esposo sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino,
Versículo 6. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. David compara al sol con un esposo que se levanta reposado, lleno de energía, listo para comenzar el día, como un hombre vigoroso, dispuesto para comenzar su carrera. Nuestro Dios se deleita en su creación. Y esto también nosotros lo podemos ver en el capítulo 1 de Génesis, cuando Dios creaba, iba diciendo que se alegraba en lo que iba haciendo. ¿No es cierto? Dios crea al ser humano y se agradó en esto. Dios crea las lumbreras y se agradó en esto. Dios se deleita en su creación. Cuando uno visita la ciudad de Jerusalén, puede apreciar la salida del sol, que este aparece por el Monte de los Olivos. Puede ver cómo la luz comienza a iluminar la ciudad de Jerusalén, los muros de la ciudad, los lugares altos primero, el lugar donde se encuentra la tumba de David, luego las partes altas de los edificios y después el área del templo. Y aquí también la imagen o la descripción más bien que hace David acerca del sol también se puede comparar a nuestro Señor Jesucristo, llamado como el sol de justicia por el profeta Malaquías. Sabemos que algún día Él vendrá a la tierra, pero antes sacará a su novia, que es la iglesia, de este mundo. Y eso es lo que también nosotros como creyentes estamos esperando, ¿cierto? Que es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, finalmente, respecto a esta revelación de Dios mediante su creación, lo que hemos estado leyendo en estos 6 versículos del Salmo 19, podemos señalar que el testimonio del universo aparece consecuente y claro, pero la pecaminosa humanidad lo resiste. Aún teniendo a la vista la gloria de Dios mediante su creación, la humanidad pecaminosa se resiste a aceptar la existencia de Dios. Por eso siempre el mundo científico, principalmente los no creyentes, se resisten a aceptar la existencia de Dios, aun cuando tienen a su vista la maravillosa creación de nuestro Señor. Luego, a partir del versículo 7 del Salmo 19, tenemos una segunda revelación, que es la revelación de Dios mediante las Escrituras. Salmo 19, versículo 7. Dice la palabra del Señor: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué nos quiere decir aquí el salmista? Nos está diciendo que en la ley de Dios no hay nada imperfecto. En la ley de Dios, en su palabra, se encuentra el poder para transformar el alma del ser humano. La palabra de Dios contiene las instrucciones totales de Dios. Por eso dice que es perfecta, y podemos también agregar algunos sinónimos: perfecta, integral, completa, suficiente. En 2 de Timoteo 3:16 decía el apóstol Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Biblia, toda la palabra de Dios es inspirada por Él y es útil para enseñarnos de cualquier cosa que nosotros queramos saber, para redarguirnos. Si alguien va a convencer al ser humano de algún pecado, debe ser a través de la palabra de Dios, porque es el Espíritu Santo quien convence de pecado. No es mi propia sabiduría, ¿no? Es el Espíritu Santo que convence de pecado y la palabra de nuestro Señor. La palabra de Dios cubre todos los aspectos de la vida que son necesarios conocer como creyente, como hijo de Dios. ¿Y cuál es el efecto? Porque dice: la ley de Jehová es perfecta. ¿Y cuál es el efecto de esta perfección? Que es que convierte el alma, ¿no es cierto? Hace referencia a la mente, las emociones, los sentimientos, la voluntad del ser humano. Es decir, que restaura al ser humano para que se vuelva desde sus pecados, se vuelva a Dios. John Wesley señalaba que primero se debe predicar la ley de Dios y luego la gracia. ¿Por qué? Con el fin de poder entender la importancia del arrepentimiento y el perdón de pecados.
La Biblia, la palabra del Señor es útil para corregirnos si nos salimos del camino y nos instruye. La segunda parte del versículo 7 dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra del Señor es un testigo confiable de quién es Dios, de lo que ha hecho y lo que hará por cada uno de nosotros. La Biblia es el fundamento estable. Y este testimonio fiel también tiene un efecto. Dice, el testimonio de Jehová es fiel. ¿Y cuál es el efecto? Que hace sabio al sencillo. Es decir, que la palabra de Dios puede convertir a un hombre sencillo en un sabio. La palabra de Dios puede hacer competente al ser humano. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Los mandamientos de Jehová no solo son rectos porque fueron establecidos por la autoridad de Dios, sino que son rectos y justos en sí mismos. La palabra de Dios es la meta que debemos seguir para no salirnos de la ruta. El resultado de seguir esta ruta es que nuestro corazón se alegrará. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos y también trae el efecto que alegra el corazón. Ese es el resultado de apegarse a la palabra de Dios, en nuestro gozo, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor, sin importar si estamos pasando por momentos de prueba, de dificultad, de enfermedad, situaciones difíciles. Dice que mediante la palabra de Dios, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, podemos tener el gozo del Señor. Finaliza el versículo 8, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra de Dios nos provee luz y también nos provee entendimiento. El mensaje de la palabra de Dios es claro. No es un mensaje difícil, no es un mensaje complejo para el creyente. Para los no creyentes sí se vuelve difícil. Hay personas que dicen, ¿sabe qué? Yo leo la Biblia y no la entiendo. Bueno, porque aún no son hijos de Dios, aún no son convertidos, aún el Espíritu Santo no mora en ellos. Una vez que nosotros creímos en Dios, que reconocimos que somos pecadores, Dios nos puso el sello del Espíritu Santo y nos permite entender de forma clara la palabra del Señor y lo que Él quiere para nuestras vidas. John MacArthur señala lo siguiente: por su absoluta claridad, la Escritura trae entendimiento donde hay ignorancia, orden donde hay confusión y luz donde hay tinieblas espirituales y morales. Salmo 19, versículo 9. Seguimos analizando esta segunda revelación de nuestro Dios, que es mediante la palabra. Dice el versículo 9: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Aquí la palabra temor, cuando dice el temor de Jehová, es limpio. El concepto temor no hay que entenderlo como miedo, ese miedo que paraliza, que nos hace alejarnos. No. O también conocido como terror, fobia, no. La palabra temor se usa como sinónimo de reverencia. La reverencia que nosotros como creyentes debemos tener hacia la grandeza de Dios. Un temor que nos insta, que nos motiva a reverenciar a nuestro Dios. Su palabra, dice, permanece para siempre, porque quien la inspiró es eterno. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Luego dice, el versículo 9, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Cuando aquí el salmista nos habla de los juicios de Jehová, lo que está señalando él que los criterios de Dios, es decir, lo que Dios piensa de cada cosa, eso es lo justo. Así lo que Dios dice del ser humano es eso. Lo que Dios dice que pasará luego de la muerte es eso. Lo que Dios dice que pasará en el futuro con la humanidad es eso.
Es decir, todo criterio que tiene nuestro Dios hay que tomarlo de forma absoluta. Es decir, que no admite prueba en contrario. Es eso. Sin la palabra de Dios no podríamos descubrir la verdad de muchas cosas. Preguntas como, ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo llegar a Él? O una pregunta que se hace de forma recurrente, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, en su palabra podemos encontrar las respuestas a esas interrogantes. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Versículo 10. David señala en el versículo 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. La palabra de Dios es infinitamente más valiosa que todas nuestras posesiones. Hay más sabiduría en la palabra de Dios que en cualquier filosofía humana. Cualquier filosofía que el mundo nos pueda proveer, la palabra de Dios es superior. La palabra de Dios, recibida por la fe, es más preciosa que el oro y es dulce para el alma, más dulce que la miel, así lo describe el salmista. Es por eso también que en el versículo 11 David señala que por obedecer la palabra de Dios hay galardón. Dice el versículo 11 del Salmo 19, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. La Biblia se describe a sí misma en Hebreos 4:12 como una espada que penetra profundamente nuestro interior y nos hace ver aquellas cosas que en nosotros necesitan ser corregidas. Y aquí David no solo dice que Dios bendice al obediente, sino que la obediencia en sí misma es una bendición. Es decir, el hecho de obedecer la palabra de Dios, esa obediencia que nosotros como creyentes debemos tener, en sí misma ya es una bendición. Por eso también lo que señalaba anteriormente, que es muy importante, que la palabra de Dios penetra tan fuerte en nosotros que nos puede hacer ver aquellas cosas que están mal y que nosotros debemos cambiar. Porque ¿cuál es nuestra meta? Ser semejantes a Jesucristo. Y mediante la palabra de Dios vamos corrigiendo aquellas cosas que es necesario corregir para moldear el carácter de Dios en nosotros, como sus hijos. Entonces aquí terminamos el segundo punto, que es la revelación de Dios mediante su palabra. Vimos primeramente la revelación de Dios mediante su creación, la revelación de Dios mediante su palabra, y el tercer punto es la respuesta del creyente a esta revelación de Dios. Salmo 19, desde el versículo 12 al versículo 14. Aquí vemos al salmista consciente de su propia debilidad y por eso también él concluye con una oración acercándose a Dios. Dice el Salmo 19, versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Aquí el salmista pide ayuda a Dios, pide que lo libre, aún de esos pecados que nosotros no discernimos como tales. Son pecados ocultos. Y este tipo de pecado también puede producir un efecto esclavizante en la voluntad. Una vez que nosotros vamos pecando, la voluntad cede, se debilita y el ser humano se ve encadenado con hábitos que lo terminan por dominar por completo. Salmo 19, versículo 13 dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Aquí la palabra soberbia nos muestra una rebeldía consciente. En versículo 12, lo que decía David anteriormente era, pedía a nuestro Dios que lo librara de aquellos pecados que eran ocultos, que uno a veces no discernía
que algunas actitudes o algunas acciones que uno cometía eran pecados, no lo discernía. Entonces dice, líbrame de esos pecados ocultos. Y ahora en el versículo 13, lo que él pide también es que lo libre, pero de aquellos pecados que él ejecuta de forma consciente. ¿Por qué? Porque dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, ¿no es cierto? Esta palabra soberbia nos muestra también una rebeldía consciente. Muchas veces sabemos lo que la Biblia dice respecto a ciertas cosas y aún así pecamos. Y de a poco se va debilitando nuestra voluntad. Entonces aquí es lo que dice David, Señor, líbrame, no quiero que ese pecado me domine. Y esa oración también nosotros la podemos hacer. Cada uno de nosotros puede examinarse a sí mismo y ver si hay algún pecado o también el mismo carácter que cada uno tiene y pedirle al Señor que nos libre. Acudir a nuestro Señor. Aquí el salmista dice, Señor, líbrame para que ese pecado no me domine. Finalmente el salmista se da cuenta de que la mente es la fábrica donde se conciben los deseos. Las ideas, los pensamientos que terminan dominando la voluntad, sea para bien o para mal. Y es por eso que también aquí el salmista acude a Dios, para que le conceda la gracia que necesita para salir victorioso de la batalla contra los pensamientos. Aquí el salmista no solamente ora a Dios, sino también apela a nuestro Dios como Salvador. Finaliza con el versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Quién era la roca de David? Dios. ¿Quién era su redentor? También nuestro Dios. Nuestro Dios es nuestra fuerza, nuestro redentor y también nuestro salvador. Y se convierte en ello a través de la gracia, de su gracia, de ese regalo inmerecido hacia nosotros, su salvación, mediante nuestro Señor Jesucristo. Los cielos proclaman la existencia y la gloria de Dios. Su palabra anuncia y ofrece su gran salvación, comprada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aún analizando toda la inmensidad de la creación y que nos revela la gloria de Dios, aún así, el Creador se ha hecho accesible al ser humano, revelándose a sí mismo, dando oportunidad a todos que le conozcan y que se reconcilien con Él. Podemos acceder confiadamente al trono de su gracia. Podemos conocer la verdad porque Dios ha hablado. El Dios del universo se ha dado a conocer. La creación, la ley y la gracia de Dios nos dan una revelación completa de nuestro Señor. Entonces, para finalizar, lo que hemos visto y analizado en este salmo, mediante la revelación de Dios, mediante su creación, mediante la revelación de Dios en su palabra, y también al finalizar el salmo podemos ver la gracia de nuestro Señor, tenemos la revelación completa de nuestro Dios. Mis hermanos, esperando que esta palabra haya sido de bendición en sus vidas, también como fue en la mía. También es importante porque el orden también que tiene este salmo, su estructura, también nos permite evangelizar, partiendo con la creación de Dios y ver la maravilla de la creación y que existe Dios y que eso demuestra la existencia de Dios, luego la ley de Dios y saber que es tan perfecta la ley de Dios que nosotros al ser humano somos imperfectos y somos pecadores, que mediante su ley nosotros nos podemos comparar con ella y nos damos cuenta que somos culpables, que íbamos a una condenación, pero que mediante la gracia y la obra redentora de nuestro Señor, hoy tenemos salvación. Mis hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, un saludo para cada uno, esperando próximamente poder volver a reunirnos, cantar alabanza nuevamente juntos y aprender de la palabra del Señor en nuestro templo. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y
antes de finalizar, quiero dejarles una alabanza basada también en este texto, principalmente en la segunda revelación que analizamos, que es la revelación de Dios en su palabra, desde el versículo 7 al versículo 10. Así que los invito a escuchar y cantar también con nosotros la alabanza, la ley de Jehová. Que el Señor le bendiga a mis hermanos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro, mucho más que oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro, mucho más que oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová